¿Qué tal, amigos y amigas de El Laboratorio? Hoy es un lunes gris sobre la ciudad de Buenos Aires, diría Charly García. Otro lunes y encima de diciembre. Ya no hay ganas de absolutamente nada más que de hacer la revolución. No, mentira, de eso tampoco. Eso tampoco. Eso sobre todo no. Silvano, buen lunes, ¿cómo estás? Buen día, querido amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy tenemos un programa piola, tenemos Claudio Maracita, nuestro productor, ha programado música, como se dice en la calle, como la gente. Vals. No. La marcha Radinsky de Johann Strauss hijo. No, por suerte no. Por suerte ha programado música como la gente. Aquí Gervasio Muñoz, quien les habla, Silvano Pascuso. Claudio Maracita está en la producción y Lao otra vez, como todos los lunes, en la operación. Estamos acá en Radiográfica. Recuerden que pueden escucharnos por el canal de YouTube de Radiográfica, por la web de Radiográfica, si están en cualquier parte del planeta Tierra, y si no, si están por la zona, sintonizan FM 89.3. Hoy vamos a charlar un poquitito al inicio sobre Milei y lo que se viene. Silvano, todo tuyo el micrófono. Gracias, Gerván. Bueno, no, yo quería, como hacemos siempre al iniciar el programa, dejar algunas cuestiones planteadas como para que los oyentes y los compañeros y las compañeras que nos están escuchando puedan reflexionar sobre la realidad actual con una perspectiva un poco menos de corto plazo. El otro día estaba escuchando atentamente al Turco Asís. ¿Qué gana, Silvano? No, estaba escuchando al Turco Asís porque el Turco Asís tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud, que es que está bien informado, digamos. Es un tipo que tiene muy buena información. Pero en esta oportunidad lo que me llamó la atención es un argumento que dio de carácter político. Suele tener a veces también algunos aciertos en términos de análisis político más estructural. Y dijo lo siguiente, dijo que de aquí a mitad del año que viene es muy probable que Milei tenga las condiciones óptimas para avanzar con algunas cuestiones de fondo que quiere tratar, tanto en el Congreso como a nivel de la sociedad, y que era muy importante que las fuerzas de oposición y particularmente el peronismo tomaran nota del escenario actual. Ya me río. Ya me río. Espérate. No. Esperá, déjame por lo menos que termine. Que tomaran nota del escenario actual para poder plantearse una estrategia acertada y correcta de cara al 2027. No solo desde el punto de vista electoral, decía Asís, sino también desde el punto de vista político más amplio, ¿no? Entonces me gustaría partir de ahí. Yo creo que el gobierno demostró dos cosas en las que no me canso de insistir. Lo primero es que tiene claro hacia dónde va. Tiene muy claro hacia dónde va. Y lo segundo es que tiene una vocación de transformación, o por lo menos de puesta al día de la realidad argentina con la formalidad legal, que en última instancia para eso están las instituciones, solo comparable con la dictadura del 76. Nadie desde Martínez de Hoz hasta acá tuvo la convicción, la fuerza y el espíritu que demuestra Milei para llevar adelante estas ideas tan regresivas para el país. Entonces, me parece que ahí el turco está acertando cuando dice, bueno, acá se abre una ventana en donde el gobierno va a avanzar con mucha fuerza, el presidente lo va a hacer por sus características personales, por su convicción, por su forma de ser, por los apoyos locales e internacionales de los que dispone. Y lo que hay que plantearse desde el punto de vista político no es una estrategia electoral, sino un cambio de óptica para poder analizar la realidad actual, evaluar las posibilidades que existen de construir una oposición que no sea una oposición solamente electoral y plantearse un camino medianamente viable para los próximos años. Decía Asís ahí algo que yo comparto,
que es que la batalla táctica actual está absolutamente perdida. El gobierno va a llevar adelante sus iniciativas y va a poner en códigos legales y jurídicos lo que existe ya, que es un empobrecimiento generalizado de la sociedad argentina, una flexibilización muy extendida del mercado laboral, una precarización muy amplia del país en términos laborales y sociales, y va a poner en marcha algunas iniciativas para llevar a la práctica el modelo que en gran medida ya existe de un país convertido en plataforma extractivista de energía, productos agrícolas, tierras raras y alguna pequeña cosa más. Entonces, a mí me parece importante recalcar la idea de que tenemos que dejar de pensar en tiempos cortos, en tiempos coyunturales, y empezar a pensar un poco cómo va a ser el país en los próximos 2, 3, 4, 5 años y construir una estrategia política en función del país que va a venir, no del país que fue. No del país que fue. Porque el país que va a venir, que es en gran medida el que existe hoy, los que se autotitulan nacional y populares lo desconocen. Y además no les interesa conocerlo. Entonces a mí me parece que un punto de partida adecuado sería pensar una estrategia política que, insisto, no sea una estrategia electoral, sea una estrategia de construcción político-social, a una década por lo menos, que permita construir sobre este país, no sobre el que tuvimos. Eso hay que dejárselo a los historiadores, que lo van a hacer mejor que nosotros. Revisar el país anterior. La Argentina de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la Argentina de hace 30, 40, 50 e incluso hasta 20 años. La profundización de este modelo es tan grande, es tan profunda, ha sido en los términos que ellos buscan tan exitosa, que a mí el término resistencia me gusta cada vez menos. Y me parece que lo que acá hay que hacer es prefigurar y construir herramientas para un contraataque, no para una resistencia. Y eso requiere de la variable tiempo y requiere también de una concepción intelectual y de un diagnóstico que permita generar herramientas y construcciones pensadas para adelante, no para atrás. Porque si seguimos pensando que resistiendo vamos a frenar esto no se va a frenar porque esto ya está aquí, no es que va a venir. Lo que sí podemos hacer es acumular fuerzas y energías sociales para dar la batalla dentro de un tiempo con algún grado de éxito, produciendo un contraataque en toda la línea cuando las condiciones se den propicias. Si demoramos la tarea de construir cosas sólidas, cosas que tengan sentido y sobre todo cosas que estén ancladas con la realidad actual, que estén en línea con la realidad actual, me parece que vamos a fracasar irrevisiblemente y que la resistencia tampoco va a servir para nada. Y déjame decir una cosa más, que en los últimos días la estuve conversando incluso con directivos de la CGT y de mi gremio, que me llamaron para pedirme mi opinión y se las di. Yo creo que el problema no es si las estructuras que existen siguen sirviendo o no. Yo creo que las estructuras que existen pueden servir. Lo que ocurre es que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Tienen que convertirse en herramientas que sirvan para lo que hay que hacer, no para lo que hubo que hacer en el pasado o lo que se debiera hacer en un futuro hipotético que no se sabe cuándo va a ocurrir y que termina siendo en el fondo una idea absolutamente abstracta y tramposa. A mí me parece que lo que hay que hacer es construir aquí y ahora pensando en el futuro con las herramientas que uno tiene a mano, dándoles una significación distinta, un rol distinto y un nivel de inserción en la sociedad que hoy no tienen. Son estructuras absolutamente vacías que no cumplen ninguna función y que en última instancia, al hacer eso, retardan el proceso para la configuración de un poder alternativo. Me parece también, Silvano, que vos decías unas cuantas cosas. Agregaría lo siguiente. Siempre la derecha supo cuál era el plan, ¿no? Lo supo cuando le dio el golpe a Irigoyen, cuando le dio el golpe a Perón,
cuando dio el golpe, sucesivos golpes hasta el 73, lo supo perfectamente en el 76. Inclusive te diría que Menem, cuando se reconvierte en un proyecto neoliberal que pueda representar los tiempos que se venían con la caída del muro, lo hace perfectamente también, con una decisión enorme, lleva adelante el plan económico y cultural, de una manera muy pero muy contundente, sin dudar, y encima desde adentro del peronismo, ¿no? Macri también sabe perfectamente qué hacer. Todo su discurso, toda su carrera política, desde Boca hasta la ciudad de Buenos Aires y finalmente siendo presidente, muestran un tipo completamente decidido a lo que había que hacer en la Argentina, con un discurso, primero, algo lavado, no vamos a quitar nada de lo que podría ser la AUH, fútbol para todos, etcétera, etcétera. Después hace lo que sabía que tenía que hacer, que es sacar todo eso, intenta meterse con las jubilaciones, pero sobre todas las cosas, la gran medida de Macri es ir al Fondo Monetario y por lo tanto condicionar por mucho tiempo la política económica de la Argentina. Tanto que el que no sabe qué hacer con eso es Alberto Fernández y Cristina cuando son gobierno, y vuelve un tipo que frente a esa duda, a esa disputa interna entre Cristina y Alberto, que muestra que el peronismo no tiene destino ni conducción, ¿no? Ya en el gobierno de Alberto, algunos planteando a Alberto para ser presidente y para gobernar él tiene que romper con Cristina, increpándolo en vivo, haciéndolo quedar como un idiota, ¿no? Mientras tanto, uno de los momentos más difíciles de la historia, pandemia, sequía, Ucrania, no sé qué, teníamos dos adolescentes peleándose en público, ¿no? Milei entiende que tiene que ir con una fortaleza enorme y mostrar capacidad de decisión de un plan que siempre tuvieron los grupos económicos para la Argentina, ¿no? Y que por supuesto que es mucho más fácil estar decidido con la banca del poder económico que sin la banca, o sea, con todos en contra, ¿no? Yo lo que creo, Silvano, es que es verdad, vos decís, no son culpa de las estructuras, sino de qué se hace con ellas. Yo agregaría también otro elemento, que es qué se hace con ellas y quién hace con ellas, ¿no? Porque esta dirigencia, completamente condicionada por sus acuerdos con el poder económico, CGT, esta dirigencia completamente condicionada con sus vínculos con el poder económico, que perdió todo contacto con la militancia, ya no te digo con la sociedad, porque es bastante abstracto, perdió todo contacto con la militancia. La dirigencia no se parece ni siquiera a sus militantes. La dirigencia que vive en countries no se parece a nadie más que a una élite que debe ser el 1% de nuestra Argentina. Por eso cuando Milei plantea el tema de la casta, es eficaz. Acierta y es eficaz, porque efectivamente la casta la compone todos los estratos dirigentes, no solamente los estratos dirigentes de los sectores dominantes económica y socialmente. Y también a mí me parece, Gerba, que ahí me parece que es un elemento importante a destacar. Los tiempos que corren son tiempos que están transformando mucho la estructura del poder internacional. Quizás como nunca ocurrió en los últimos 500 años. América Latina viene bastante retrasada en la evolución de su proceso de liberación nacional con relación a otras zonas del planeta. Incluso si mirás hoy África, zonas de África,
Asia, por supuesto, ¿no? Pero si mirás zonas de África, están mucho más adelantadas en términos de consolidación de un proyecto de inserción internacional y de desarrollo que la propia América Latina. Ahora, Argentina, como parte de ese escenario, bueno, el movimiento popular en Argentina tiene que pensar ese escenario, tiene que pensar las cosas importantes, ver cómo construimos un proyecto nacional con la suficiente fuerza y el suficiente poder y la suficiente inserción social en cada uno de los países, particularmente estamos hablando de la Argentina, para que cuando las condiciones se den podamos avanzar una vez más en un proceso de articulación continental y de liberación nacional. Sin eso, estamos perdidos, irremisiblemente perdidos. Seguimos en el laboratorio, somos las ratas, Silvano, de este experimento de ultraderecha que pareciera ser se empieza a extender a toda la región de Latinoamérica. Creíamos que Bolsonaro y Milei eran algunas excepciones, pero efectivamente lo que está pasando en Honduras también, en Chile los otros días. Anoten un vaticinio. ¿Cuál? Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua van a resistir. Bueno. El resto no. Estamos en comunicación con Hernán Brienza. Hernán, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hernán? Gracias por atendernos. Hemos hablado con vos, no sé si lo recordás, antes de las elecciones últimas de... Sí. Y... Bueno, nos había interesado mucho charlar con vos en ese momento, queríamos volver a escucharte. Acá Gervasio te saluda, Silvano Pascuso. Hernán, nosotros hablamos antes de las elecciones, ha pasado una cosa bastante rara y es que prevalecía la sensación de que con el 3% de lo de la ANDIS, los cánticos contra Karina Milei por la corrupción, lo de Libra y algunas otras cosas más, Milei estaba pasando el peor momento, bueno, lo del dólar, ¿no? Que permanentemente se vaticina que este tipo de cambio no aguanta más y que vuela todo por el aire y que entonces tiene que ir a Estados Unidos, etcétera, que estaba viviendo el peor momento y que van a recibir obviamente, un resultado similar en las urnas, pasó todo lo contrario. ¿Por qué crees que se instala una idea tan distante de lo que después sucede en términos electorales? A ver, yo creo que no se instala una idea tan distante. Yo creo que estábamos equivocados. Sí. Y creo que es bueno reconocer como observadores participantes que hay cierta desconexión en los análisis que hacemos en tanto participantes más que observantes y que a veces nuestras propias convicciones nublan la capacidad de observación, ¿no? Uh-huh. Y también creo que Milei estaba atravesando su peor momento. Y que ese peor momento tuvo consecuencias diferentes a las que uno creía que podían tener, ¿no? ¿Te referís? Perdón. Creo que hay un alejamiento por quizás una mirada ideológica respecto de lo que una gran parte de la sociedad, que no es la mayoría, uh-huh, pero que una gran parte de la sociedad siente o piensa respecto de la actualidad, ¿no? Y creo también que lo que para algunos podría ser lo peor que pudiera pasar es que Milei continuara. Para otros lo peor que podía pasar es que el gobierno de Milei se derrumbara y con él se derrumbara la economía y sus economías personales, ¿no? Entonces prefirieron prescindir de su voto a ver cómo su economía se derrumbara, ¿no? ¿Crees que ahí hay una de las razones por las cuales una parte de la sociedad votó a Milei? Porque no, yo creo que hay una gran parte de la gente que votó a Milei, que es ese 40% del 60%, que tiene una mirada ideológica, que al mismo tiempo
comparten en gran parte, perdón por la cacofonía, lo que está haciendo Milei. Creo que hay un sector, un porcentaje de ese 40% que sí votó por cierta continuidad y estabilidad. Yo no creo que sea el voto cuota, porque el voto cuota era un voto positivo. Vos te habías comprado una heladera y dices, bueno, quiero terminar de pagarla. Sí. Acá no es un voto cuota, es un voto defensivo, ¿no? Acabo de comprar una ristra de chorizo para poner en el freezer para poder comer los próximos 2 meses, y si se descuajeringa la economía no llego ni a comer, ¿no? O no llego a pagarle el colegio al nene, o no llego a pagar Sí. las distintas cosas que puede hacer una clase, una familia de sectores populares, Sí. y de clases medias, ¿no? En esa Pero sí organización creo que brinda sí, algún grado de estabilidad en términos de inflación, ¿no? exacto. Sí ¿Decías? creo que en el porcentaje que no fue a votar, no encontraron certezas y seguridades en una oposición que pudiera demostrar que después de la crisis había algo más, ¿no? Entonces, vos tenés un plomero malo en tu casa, que todavía no te resuelve ninguno de los problemas de las pérdidas que tenés, pero el problema que tenés es que los plomeros alternativos están discutiendo qué herramientas usan, qué ropa se ponen, Sí. quién es mejor plomero que el otro, cuál fue el mejor maestro de plomería, si el Perón del 73, el 45, el medio. Entonces cuando ves a los plomeros alternativos pensando más en sus cuestiones estéticas que en arremangarse, a poner a apretar tuercas para impedir que el agua siga inundando la casa, te quedás con el plomero que está, o al menos no hacer lo necesario para que ese plomero se vaya. Si te cruzás de brazos y decís más, que siga este plomero, que por lo menos Sí, y otro sector que está dice... remangado, ¿no? Sí, y otro sector muy importante también que dice, estos dos plomeros son un bardo, mejor yo no participo de esta, ¿no? No, por eso ese es el plomero que dice, ese es el votante que dice más, sí, que siga que por lo menos está remangado, ¿no? Me refería al que ni siquiera ya va a votar, ¿no? No, pero es que ese es el que no va a votar, es el que dice ¿Vos decís más, sí, eso? que siga ¿Vos creés que Sí, el que... ¿sí? ¿Sí? Sí, porque si vos no tenés la voluntad de ir a votar para cambiar las cosas, es porque querés que te da lo mismo que cambie o no cambie. Por lo tanto, es un voto de continuidad, aunque te creas de izquierda, digamos, ¿no? Aunque te creas un revolucionario, si vos no emitís un voto positivo, tu voto va a la continuidad, a la presidencia de lo que ocurra, Sí, ¿no? entiendo. Digamos, en ese sentido lo planteo. Por supuesto que uno subjetivamente puede decir, no voy a votar porque yo soy... veo más. Sí, la veo mejor. Y la veo mejor, más, sí. Soy un vanguardista de la primera hora, pero con esa actitud lo que haces es la continuidad. permitir la continuidad. Exacto. De última, voy a decir algo que de última andá y votá al trotskismo, o votá a Cuño, o votá a algún partido que sea absolutamente fiel a tu mirada ideológica y listo. Pero cuando vos no vas a votar es porque esa displicencia te da lo mismo respecto de la continuidad de quien gobierna. Sí, Hernán, yo creo... En mi opinión, ¿no? Sí. Por supuesto, esto no es absoluto, siempre hay matices, ¿no? Yo creo que igual hay una gran parte que no va a votar, que no reflexiona acerca de, bueno, que sea todo como está y listo. Me parece que ya no hay ni siquiera un interés en que siga o que no siga en muchos sectores que no van a votar. Me parece a mí, creo que también está iluminado. Yo creo que tenés razón, creo que en algún punto acortaría la frase antes. Yo creo que hay mucha gente que no razona, y muchas veces los que no razonan votan como a uno le gusta, otras veces
votan en contra de lo que a uno le gusta, a veces no van a votar. Yo creo que el voto, y esto no lo digo, ahora lo voy a explicar. No creo que el no razonar sea la lógica de una subespecie humana, sino que tiene una relación más afectiva con lo que está ocurriendo y vota o no vota por afecto, vota claro. o no vota por encanto, por sentimiento, y que nadie se pone exactamente a como decía Dolina antes, cuando estas cosas existían, estas cosas son las plataformas políticas, y Dolina decía que nadie lee las plataformas políticas para emitir su voto, sino que vota porque siente que mejor lo representa, ¿no? Y en ese mejor lo representa hay algo del orden de lo afectivo, ¿no? Más que de lo razonable. Y yo creo que muchas veces el humor social define más las elecciones de lo que nosotros creemos, ¿no? Hernán, querido, buen día. ¿Cómo estás? Silvano te habla. ¿Cómo va? Bien, bien. Me interesa saber ahora tu opinión con relación a los próximos meses. ¿Cómo ves vos la evolución política en los próximos meses? Mira, yo dije que Milei iba a perder las elecciones, así que preguntarme a mí sobre lo que va a pasar es como preguntarle bueno, pero los politólogos, ¿no? los politólogos solemos hacer prognosis, así que hacela, dale. Sí, a mí primero la verdad es que no me gusta hacer prognosis, y además está todo tan mediado por mis anhelos que a mí me cuesta creer que el gobierno va a poder resolver la crisis económica en la cual estamos de alguna manera avecinándonos, que tiene que ver con los vencimientos de pago, que tiene que ver con la falta de dólares, que tiene que ver con el plan de ajuste sistemático. ¿Cuánto más puede ajustar la economía de millones de argentinos este gobierno? ¿Cuántos meses más de parates económicos se aguanta una sociedad, ¿no? Al mismo tiempo hay ciertas lógicas como de normalidad en la sociedad. Cuando vos vas a los restaurantes o cuando vos salís por la calle, hay cierta normalidad, entre comillas, de gente que todavía tiene posibilidad de consumo, ¿no? Entonces, yo creo que abril es un mes clave porque vamos a sufrir la inflación estacional siempre de febrero y de marzo, pero también creo que el gran problema que tenemos es que no hay una alternativa racional, ¿no? Una alternativa que pueda decir yo estoy en condiciones de reemplazar esto, ¿no? Esto que es malo no tiene alternativa, ¿no? Se parece mucho a esta lógica del realismo capitalista de Mark Fisher, ¿no? Esto que hay es malo, pero no hay una alternativa, ¿no? Y mientras esa alternativa no lo haya, además con certezas de que esa alternativa tenga cierta capacidad de éxito, ¿no? Porque una alternativa que nos lleve al fracaso está lleno, ¿no? Pero una alternativa que tenga racionalidad y que tenga gobernabilidad es difícil de conseguir hoy, ¿no? ¿Y no te parece que para refundar determinadas cosas, o no sé si el término sería para refundar, pero para corregir algunas cosas no hace falta una variable tiempo? Y en ese sentido habría que combinar lo que se pueda hacer para ralentizar esto con una construcción distinta y empezar a pregonar eso. Sí, yo pienso que sí. Comparto tu idea. Lo que pasa es que en algunos momentos están el daño que hace el gobierno, que pareciera utilizar la variable del tiempo es como darle demasiada ventaja, ¿no? Por otro lado, un pensamiento estrictamente democrático debería enfundar la mandolina y decir el gobierno ganó y hay que utilizar los mecanismos institucionales para discutir
lo que ocurrió, ¿no? Y al mismo tiempo, ese pensamiento estrictamente democrático hace que la Argentina quede atada de pies y manos a su alianza estratégica o táctica con Estados Unidos y a un desguace del Estado que no tenga una solución de continuidad exitosa en el mediano plazo, ¿no? Vos tenés un mono con navaja dentro de tu casa, la gente lo vota y la opción es qué hace con el mono con navaja, ¿no? Lo dejás que te tajee toda la casa y a los integrantes porque lo votó la gente, o te convertís en un mono con un hachazo y impedís que el mono con navaja siga tajeándote toda la casa, ¿no? Es un dilema que hay que resolver, ¿no? Porque además habilitando salidas no institucionalistas, habilitás salidas no institucionalistas cuando al otro no le gusta lo que vos haces, es un problema. Es un problema que el siglo XX no tenía, ¿no? El siglo XX tenía el problema de los golpes de Estado, ¿no? Donde vos tenías golpes de Estado y, bueno, vos sabías que esos golpes de Estado debían ser resistidos y que la sociedad era inocente, entre comillas, de esos golpes de Estado. Uh-huh. El problema que tenemos ahora es que la sociedad es cómplice de esos gobiernos, ¿no? Cómplices en el sentido no delictivo, ¿no? Sí, no ideológicos. Pero... Sí. Hernán, es angustiante, ya sé que es angustiante. ¿Cuánto crees que hay de lo que estamos pasando? Vos un poco con la imagen de los plomeros un poco lo decías, pero el peronismo hoy está en un embrollo. ¿Cuánto crees que hay de eso porque Cristina está presa y entonces ya no conduce al conjunto del peronismo? Si es eso, en parte, por supuesto, de la crisis, ¿no? A partir del 2015, cuando el peronismo pierde, pero sobre todo además queda sin conducción, ¿no? Un peronismo que por lo general su conducción es el poder, ¿no? Lo fue Menem durante 10 años con una conducción muy potente, lo fueron Néstor y Cristina con una conducción muy potente, y hoy está en permanente discusión. ¿Crees que esa discusión es parte del quilombo en el que estamos o es una discusión que sí o sí hay que darla para construir eso otro que recién charlaban con Silvano? Yo creo que el problema de la crisis del peronismo no está solo en la condena que es reprochable a Cristina, sino que es hija del gobierno del 2019 y del 2023 y sobre todo de la derrota del 2023, Uh-huh. pero sobre todo del gobierno del 2023, Uh-huh. del 19 al 23. Perón logró conducir desde el exilio durante prácticamente 18 años. Uh-huh. El problema, creo yo, es que el 73 del kirchnerismo es el 2019. Y creo que en algún punto la desilusión del gobierno del peronismo de 73 a 76, que tardó después 13 años en volver al gobierno, en algún punto se parece a la desilusión que generó el gobierno de Alberto Fernández entre el 2019 y el 2023, Uh-huh. en parte de la sociedad. Por eso te decía, Mi ley es el resultado de eso, ¿no? También, entre otras cosas. Por eso te decía, Hernán, de que el paso del tiempo, la política
creo que lo que voy a decir lo vas a suscribir. La política, entre otras Es que ya cosas, lo suscribí, requiere... ¿Eh? Es que ya lo suscribí lo que vos decís. No, pero te iba a agregar algo. Parece, Te iba a agregar algo reforzando a lo que vos decías. Probablemente uno de los déficits más grandes que está teniendo el campo nacional y popular tiene que ver con un elemento central de la política, que es la combinación de la acción con el manejo del tiempo y las velocidades de los procesos. Hoy necesitamos replantearnos, me da la sensación a mí, ¿no? Necesitamos replantearnos un montón de prácticas y un montón de certezas que teníamos mientras vamos resistiendo y tratando de ralentizar esto. Y en última instancia, vos hablabas de Perón recién. Perón trató en esos 17, 18 años de ir poniendo vallas al proceso que se estaba desarrollando en la Argentina a la distancia, mientras iba construyendo una alternativa a futuro. Hay que hacer las dos cosas, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que el tiempo, darle tiempo a Milei es como darle tiempo al mono con navaja, ¿no? Es muy peligroso darle tiempo, pero también es cierto que solamente hay un problema con el tiempo. A ver, me organizo. Hay un problema con el tiempo. El problema con el tiempo es que el peronismo, ¿en qué tiempo está el peronismo? Está en el 2013, está en el 2011, está en el 2015, se quedó en el 2019, se quedó en el 2023. ¿En qué tiempo? Se quedó en el 45, se quedó, ¿en qué tiempo? En los 70. ¿En qué tiempo está parado el peronismo, ¿no? ¿Qué discursos, a qué tiempo les hablan los discursos y las preocupaciones del peronismo, ¿no? Incluso de los más peronistas que dicen que hay que volver al 45, los más heterodoxos que quieren volver al 2003 o al 70, digamos. ¿A qué tiempo le está hablando el peronismo? No solamente al tiempo como la marcha del reloj, sino en qué tiempo estancado, cristalizado y por lo tanto con fuertes riesgos de pudrirse está ese peronismo del cual hoy hablamos, ¿no? Yo creo que el peronismo tiene que de alguna manera sacudirle yo utilizar la metáfora de darle cuerda al reloj, pero es algo que ya queda tan viejo pero digo, me parece que hay que resetear el reloj del peronismo para que el peronismo vuelva a plantear algunas cosas que estén en discusión con los tiempos de hoy, ¿no? Yo creo que en algún punto nuestro discurso atrasa en el tiempo, ¿no? Y creo que mientras más atrasemos el tiempo, más tiempo a futuro se va a necesitar para poder encontrar una alternativa política a esto, ¿no? Hernán, gracias por este tiempo. Esperemos, seguramente te molestemos más adelante y sigamos charlando acerca de este bardo en el que nos encontramos. Y por último, quería consultarte esto que quedó un poco en el tintero. ¿Crees que la disputa por la conducción que están llevando adelante Cristina y Axel es una disputa necesaria para ordenar el peronismo o todo lo contrario? Yo creo que esa disputa es el problema en el cual se encuentra el peronismo. Porque esa disputa ni siquiera tiene visiones alternativas del propio peronismo. Ni siquiera se está discutiendo la patria socialista o la patria peronista. No se están discutiendo dos modelos de peronismo. No sabemos qué se está discutiendo. Se está discutiendo la conducción. ¿Quién conduce al peronismo? Claro, pero ¿quién conduce para qué? Digo, Montoneros y Perón una sola conducción. ¿Para qué? Para ser la patria socialista. Y Perón decía, no, muchachos. Nosotros somos el socialismo nacional, somos el peronismo. No, me parece que los dos tienen el mismo plan. Me parece que los dos... Si los dos tienen el mismo plan, no están discutiendo nada, solamente están discutiendo quién se sienta en la silla. Es el juego de la silla. Si es el juego de la silla, es una pequeñez tan absoluta que no resuelve nada. ¿No crees que lo que están discutiendo es que Cristina ya no puede conducir al conjunto del peronismo
y que Axel sí, y que... Claro, pero es pequeño. O sea, creo que es pequeña esa discusión. Frente a un peronismo que no sabe exactamente qué hacer con las miles de cuestiones o cientos de cuestiones que tiene que resolver en su relación con el futuro, en su relación con cómo definir justicia social, cómo definir independencia económica, cómo definir soberanía política, qué hacer con la nueva política regionalista de Estados Unidos, qué hacer con Rusia, qué hacer con China, qué hacer con la productividad, qué hacer con el marco productor. Ponerse a discutir si quién conduce más al peronismo es de tal pequeñez que no tiene sentido preocuparse por eso, porque la realidad los va a llevar puestos. Si siguen discutiendo solamente eso, la realidad los va a llevar puestos. Y la realidad es la continuidad del gobierno de Milei. O peor. ¿No? Eso es lo que a mí más tristeza me da. Gracias, Hernán. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Era Hernán Brianza, escritor, politólogo, periodista. Bueno, me parece que una de las conclusiones para sacar es que evidentemente el desconcierto que hay acerca del escenario que estamos viviendo es grande, y además que en algunos sectores que no están tan encuadrados en alguno de los dos sectores del peronismo porteño, que es el kicilofismo y el cristinismo, digo porteño y puedo llevarlo al AMBA, pero la discusión de Kicillof y de Cristina no pasa a la General Paz o un poquito más. En Córdoba no se está discutiendo esto, en Salta mucho menos. En Wilde tampoco. Bueno. O sea, en un barrio de Wilde tampoco. Es una discusión de cúpula. Y que creo que también en algunos sectores se ve como parte del problema, ¿no? Sí, un obstáculo. Bueno, interesante. Seguimos en el laboratorio por Radiográfica. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 11 50 12 35 89. Pueden seguir nuestro programa y toda la programación de Radiográfica por el canal de YouTube y la web de Radiográfica, y si no, sintonizan por FM 89.3. Se pueden suscribir al canal de YouTube, así les llegan noticias permanentemente hasta volverlos locos, ¿sí? Y hasta que no quieren saber absolutamente más nada de Radiográfica, y ahí se suscriben. Bueno, estamos ya con Santi Adano. Santi, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Santi? Buen lunes, ¿cómo estás? Bien. Te escucho un poco medio de lejos, ¿puede ser? A ver, subo el volumen. Ahí estamos, ahí estamos. A ver. ¿Cómo va? Bien, che, ¿qué tenemos para hoy, Santi? Hoy, ¿se acuerdan que hace un tiempo largo ya hicimos una charlita un poco sobre poesía métrica y hablé de décimas y de sonetos? Sí. Y hace un tiempito me encontré con un libro muy hermoso que me mostró una amiga, con un formato poético cuyo nombre iré revelando a lo largo de la columna. Bueno. Particular, que me gusta mucho, y bueno, quería como hablar de ese libro y llegar un poco a cómo aparece ese libro, como el origen de ese formato. Ok. Siempre hablo de poesía métrica porque me interesa también algo que pasa con la poesía métrica, que siento que es como una puerta muy amable al laburo poético, ¿viste? Un poco esto que hablamos de cómo la forma arrastra el contenido, en la que él ya charla sobre décimas, ¿viste? Como rimando, de repente aparecen ideas nuevas, y en los talleres de canciones que hago, y siempre como que un poco trato de impulsar a la gente a laburar desde lo métrico, porque por más que tiene como un poco mala prensa, ¿viste? Suena medio siome a veces la rima, hay algo que para mí es muy, muy interesante, que está medio emparentado con el laburo que hacemos con los sudokus, ¿viste? Sí. Algo de esa búsqueda. Inclusive, Santi, pienso que algunos músicos para las letras componen una parte en inglés por cómo suena y después pasan ese sonido, ¿no? No lo que dice la letra en inglés, pero ese sonido lo pasan al español, ¿no? Digo, son herramientas que facilitan un poco la imaginación, ¿no? A través de estructuras.
Bueno, de hecho, esto tiene que ver y no tiene que ver, lo cuento como una picardía porque es muy lindo, y justo esta charla la tuve este fin de semana con un grupo de amigues. Paul McCartney, cuando compone Yesterday, supuestamente se despierta con la melodía en la cabeza, y para ponerle para poder cantarla primero, le inventa una letra rápida que decía, Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs, que es tipo huevos revueltos, oh nena, cómo amo tus piernas. Después convierte eso en la letra. Que es una rima, ¿no? En inglés, rima, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, la rima para mí tiene algo muy potente y también muy juguetón. Por eso digo de los sudokus, ¿viste? A mí escribir décimas es como algo que hago también cuando estoy nervioso, no sé, ¿viste? Como que me saca un poco del clima mental del momento y me conecta con algo más juguetón que me gusta. Y hoy quería hablar de una forma poética que se llama limericks. Que es una forma poética, no es muy conocida, ¿viste? De repente nosotros acá las décimas o las sextinas las tenemos más en la oreja por el Martín Fierro, o por el laburo que hizo Drexler también, que también tiene esa charla TED muy interesante sobre que entre otras cosas habla de décimas. Sí. Por ahí los haikus tenemos un poco más en presente lo que son. Pero el limerick es una forma poética un poco menos conocida que me gusta mucho. Es muy conocida en el mundo anglosajón. En Inglaterra es un género muy, muy popular. El limerick son poemitas de 5 versos con una estructura de rima siempre fija, que es A, A, B, B, A, o sea, el primer verso y el segundo riman junto con el quinto, y el tercero y el cuarto riman entre sí también. A, A, B, B, A. En castellano, la adaptación que se hace, porque muchas veces por ahí cuando cambia el idioma cambia un poco el abordaje métrico, en castellano los primeros versos, el primero y el segundo, son endecasílabos, y el quinto también, que los endecasílabos son los del soneto. Ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta, es el sonido que tiene ese verso. Y el tercero y el cuarto son heptasílabos, versos de 7. Cuando aparece el limerick, aparece con una cosa así como medio picaresca, humorística, obscena también, digo, una cosa medio de humor zarpado. Zarpadito, lo cual me gusta que pase en un país como Inglaterra, ¿no? Este origen así como medio más callejero y bardero. Y aparece igual emparentado a canciones infantiles, porque hay algo medio raro que se forma entre como el universo del sinsentido, como un género que también en inglés, el nonsense, pero también ligado a canciones infantiles, que en ese sentido por ahí el sinsentido entra un poco por la ventana, en esta cosa como del absurdo ligado al universo de la escritura o de la literatura infantil. Viene de más o menos el siglo XV, y el que lo populariza después, en el siglo XIX, es un escritor, un poeta, un ilustrador, Edward Lear, que mandé ahí unas fotos a producción. Hay un autorretrato muy lindo de él, blanco y negro, como para empezar a conocer a este personaje. Ahí hablar un poco de este tipo. Lao pone. Ahí va. Este es un autorretrato de Edward Lear, el creador del limerick, que era un tipo muy particular, con una vida muy rara, y quería contarles un poco de la vida porque me parece que es divertida. César Aira tiene un libro, de hecho, que se llama Edward Lear, donde habla de este tipo, de su búsqueda literaria, del personaje que fue conformando. Hay algo interesante que él dice que un posible antecedente del nonsense, de este género medio así como sin sentido, son lo que llama mad songs, como canciones de locura, digamos, que son un género que aparece después de que Enrique VIII cierra un montón de monasterios y quedan lo que él llama monjes mendigos errantes. Y estos tipos empiezan a pedir por caridad, o como forma de subsistencia, a mendigar, diciendo también, como pedían como caridad por falta de razón, ¿no? Y como prueba de locura tenían estos poemas sin sentido que recitaban de memoria. Por esta cuestión también de que fuera una cosa como medio de mendigar y algo callejero, eran así de cortitos, ¿no? Y esto Aira lo conecta con el origen del limerick. No quedan textos, dice, pero algunas canciones absurdas de beber, de fumar, algunas canciones eróticas de mediados del siglo XVII. Este tipo, Edward Lear, nace en Inglaterra en 1812, tenía 19 hermanos, o sea, eran 20 hijos el matrimonio Lear, y aparentemente los viejos no le pasan cabida, no le dan pelota, imagínate también ser el hijo número 20, ¿no? Y lo cría una hermana, lo educa una hermana. Aparentemente durante la infancia este tipo Lear
tiene un montón de enfermedades que lo afectan durante todo el resto de su vida. Epilepsia, depresión aguda, muy miope, y se fractura 2 rodillas también. Me pensaba en Borges, ¿no? Esta cosa de medio como de la persona que desarrolla su universo vital por esa cuestión, viste que Borges se pensaba, y probablemente lo era, como un tipo débil, ¿no? Como algo como medio anhelando ese universo de los compadritos del que él hablaba, pero desde un lugar como de debilidad, y en ese sentido la biblioteca funciona un poco como refugio, y yo pensaba en este sentido también como en este tipo Lear, algo de cómo después esta cosa súper prolífica de la imaginación, del dibujo, de la escritura, como un poco un refugio en oposición a ese mundo. El tipo a los 14 años, por guita, por plata, empieza a laburar como ilustrador, por una cuestión de necesidad económica. El chabón no había tenido estudios formales de dibujo. Lago, ¿tenés ahí el dibujo del loro? Y empieza a hacer cosas como esta. Un virtuoso del dibujo. Esto es de 1830, que es de un laburo que se llama Ilustraciones de la familia de los psitácidos o loros. Con estos dibujos empieza a tener reputación como dibujante. Un ornitólogo lo invita a colaborar en una obra de aves de Europa, y el chabón empieza a viajar por el mundo. Viaja por Ámsterdam, Rotterdam, viaja a Berlín dibujando pájaros. En el 32 deja de laburar con este tipo Gould porque un aristócrata, Lord Stanley, le propone dibujar los animales de su zoológico personal. Entonces el tipo se instala en la mansión de este aristócrata, Edward Lear, se hace amigo de la familia y se pone a dibujar los animales del zoológico personal de este tipo Lord Stanley. En el 35 viaja a Irlanda con este tipo Stanley y con su hijo, y a partir de ese viaje empieza una vida de viajes, empieza a viajar por varios lugares yendo y volviendo, vive en Roma 10 años con idas y vueltas. Aparentemente algo que me gustó mucho es que en una de sus visitas a Inglaterra de esa época, el tipo le da clases de dibujo a la reina Victoria. Estas vidas raras de la gente, no sé, este tipo de Oscar Alemán, que son esas vueltas extrañas a donde lleva el arte a las personas, que lo traía más como una cuestión que me divierte. Y finalmente en el 46 el tipo publica por primera vez un libro que se llama A Book of Nonsense, el libro del sinsentido, que tenía 72 limericks distribuidos en 2 volúmenes, con este tipo de ilustraciones, por ejemplo. Luego también hay una, que es la última que te mandé, uno en blanco y negro, un dibujito Este era uno de sus dibujos de ese libro. Este limerick dice, lo leo en inglés para que escuchemos la música y lo traduzco rápido. There was an old person whose habits induced him to feed upon rabbits. When he turned 18, he turned perfectly green, upon which he relinquished those habits. Había un viejo cuyos hábitos lo indujeron a comer conejos. Se comió 18, se volvió verde y así abandonó esos hábitos. Estoy matando la rima por completo, que es una traducción literal. Pero hay algo de la música, que me parece muy hermosa. Y también 5 versos, que por ahí es un poco medio inusual, ¿no? También estamos muy acostumbrados nosotros, sobre todo en nuestra poética y nuestra poesía popular, a las 4 sílabas, ¿no? Perdón, 4 versos. Esto como este tipo populariza el limerick, y este formato limerick lo toma María Elena Walsh para un libro que publica en el 64 con Fariña Ediciones, y que hoy por hoy hay una edición muy hermosa de Alfaguara, de Guido Ferro, que tiene esta tapa. Este es el libro que me mostró mi amiga hace unos días, y yo dije, qué belleza, me puse a leerlo, y me dio como ganas de hablar de esto. Guido Ferro es el ilustrador, que es un amigo ilustrador que hace unas cosas muy hermosas, y que conecta un poco también este laburo de María Elena Walsh, todo esto que estábamos hablando, algo del sinsentido, algo de lo infantil, esta pretensión zoológica de este tipo, del creador, Edward Lear. Tiene 40 poemitas, cada uno habla de un animal, que siguen esta fórmula del limerick. Este, por ejemplo, que estamos mostrando ahí, esperen que voy a buscar acá una cosita, es una de las ilustraciones de Guido para uno de estos poemas de María Elena Walsh, y el poema dice, esto ya cambia un poco la métrica, lo que les decía, son endecasílabos y heptasílabos. Un sapo médico en Calamuchita cobra 20 centavos la visita.
Su única receta, ordena estar a dieta de chupetín de remolacha frita. Es un libro infantil con este jueguito métrico que a mí me gusta tanto y que milito desde hace muchos años. Es un libro que incorpora algunas cosas, tipo ella juega mucho con el lenguaje como siempre, con algunas cosas de lunfardo o de hablar al berre. También en este formato que les decía, formato de rima A, A, B, B, A. Terminó siendo un poco un chivo también esto, pero la verdad es que es un libro muy hermoso. Digo, si tienen niñes o niñas alrededor, es algo que me gusta mucho. Y también quería como traer un poco, insisto, yo defiendo la poesía métrica, a pesar de que la gente por ahí en los talleres me dice, no, pero la rima es medio aburrida, y para mí hay algo ahí de los formatos métricos que tienen mucho para darnos. Así que es también como una invitación a la investigación del limerick o de otros formatos métricos posibles para aquellos que tengan ganas de meterse un poco en el universo de la escritura, aún si sienten que no tienen herramientas. Sí, y que María Elena Walsh usó mucho, ¿no? Estas técnicas para su literatura. Y es que la rima, por eso te digo, como que de repente a veces me pasa, yo en un momento curtía mucho movida de poesía oral, ¿viste? Y es una búsqueda distinta, que tiene un poco más de búsqueda como por ahí de la transgresión o del límite, en términos temáticos, en términos formales. Entonces, de repente para recitar tampoco es muy interesante a veces escuchar la rima. No sé, por ahí es un ejercicio más de escritura en papel, no sé. Pero sí, ni hablar, digo, rimadísima la obra de María Elena y bueno, en ese sentido defiendo la rima. Había algo lindo también que decía César Aira, que lo tengo por acá. Bueno, hablaba de esto que les decía antes, ¿no? Como la poesía, en la poesía muchas veces, como el limerick también propone algo del sinsentido, muchas veces como que los elementos que aparecen, las palabras que aparecen y el sentido van medio de la mano. No es que uno tiene una idea previa de lo que va a escribir y a partir de eso desarrolla el poema, sino que hay algo como de largarse a la escritura con lo que proponga y que con la última palabra que te aparece en el primer verso estás obligado a encontrar una rima y el sentido aparece en ese juego formal, ¿no? Uh-huh. César Aira hacía este hincapié hablando de los limericks, que es algo que a mí me gusta mucho y que lo habíamos hablado aquella vez en la columna de cultura cuando hablamos de décimas y de sonetos. Era aquella cosa que decía muy linda Mayral sobre la poesía métrica, que me permito repetirla porque han pasado varios encuentros de aquella columna, que decía: la pelota del verbo va pegando en estrofas y métricas y rimas, a su modo como primas que van jugando un juego y van rimando, y en un momento decía: el soneto devuelve la pelota, sugiere una variante del montón, el poema me sirve de frontón, yo tiro alguna idea y me rebota. La rima me sugiere surrealismos o juegos mucho más originales que mis insoportables inmortales, mis musas arrugadas, mis lirismos. Digo, ¿cómo? A través de la rima encontrar sentidos nuevos que no vienen por el lado de la semántica, de la asociación directa de un concepto con otro, sino que vienen mediados por lo formal, por el juego, y ahí aparece algo. De repente tenés que rimar mente con detergente y te obliga a un ejercicio de sentido que es distinto, ¿no? Uh-huh. La rima. Gracias, Santi, por esta nueva columna y por las recomendaciones. Ojalá que los oyentes, las oyentes, puedan descubrir cosas nuevas con estas columnas. Aguante. Abrazo grande, nos vemos el próximo lunes, Santi. Le mando un abrazo, amigos. Chau, Silvano. Chau, querido amigo, nos vemos. Era Santi Adano con la columna de Cultura. Seguimos en el laboratorio. Interesante programa, interesante entrevista con Hernán Brienza. Y seguimos con la segunda y última entrevista del programa. Ya está en comunicación con nosotros Francisco Martinelli Massa, es sociólogo y analista económico de el CEPA, el Centro de Estudios Políticos, que conducen Hernán Lecher y Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria. Francisco, ¿cómo estás? Acá Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso te saludan para el laboratorio. Hola Gervasio, hola Silvana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte, arrancando la semana. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, gracias por atendernos. Che, Francisco,
estábamos pensando por dónde encarar un poco la entrevista con vos y tenemos algo a favor, y es que sos sociólogo y además analista económico. Por lo tanto, podemos hablar de cosas que no tienen sentido porque sos sociólogo y otras que no pegamos nunca, que es la economía. Entonces, me interesa. Primero, después pasamos a algunas cosas que he visto de tus laburos y opiniones, pero primero me interesa una mirada más desde la sociología, ¿sí? Y es, ¿por qué crees que antes de las elecciones el clima que había era es el peor momento de Milei? Mejor no movamos nada porque con esta le ganamos. Me refiero a las elecciones de octubre, septiembre, 14 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. En octubre, lo que ya sabemos que sucedió. ¿Por qué crees que en algún momento nos invadió el optimismo y que Milei podía perder las elecciones y que no solo eso no sucedió, sino que sucedió todo lo contrario? Más allá de un sector muy grande de la población que no fue a votar, dentro de los que aún quieren seguir votando, se impuso Milei, sobre todo en las provincias del interior del país. Bueno, yo creo dos grandes ideas, dos grandes pensamientos, Ujú. que es, por un lado, lo que suele ocurrir en las elecciones donde hubo paso, que son las últimas elecciones, que al fin y al cabo la elección de la provincia de Buenos Aires de septiembre funcionó como una paso en términos electorales, por más que no se definan las listas en ese momento, funcionó como una paso. Lo que suele ocurrir en tanto 2019, si nos vamos más para atrás, en 2015, etcétera, que los candidatos que no son peronistas suelen mejorar en la elección general con respecto a la PASO. En esta ocasión pasó lo mismo. Si pensamos a septiembre como una PASO en el cual el peronismo había ganado la provincia de Buenos Aires, y esa elección en términos de discurso político, es decir, lo que se habló en todo el país en el mes y medio que quedaba, era que el peronismo estaba ganando, estaba tranquilo, entonces no había que hacer mucho más esfuerzo al respecto porque ya había ganado. El problema es que había ido poca gente a votar en la elección de septiembre y después vino más gente a votar, punto tal de que esa gente que vino a votar eran votantes de la Libertad Avanza y que terminó ganando al peronismo en ese momento. En el resto de las provincias pasó el mismo efecto, por más que no haya habido la elección ni provincial o nacional con ese nivel de impacto. Entonces yo creo que por un lado hay que siempre entender que más allá de lo que opine el gobierno, que más allá de lo que opine lo que podemos llamar el antiperonismo, hay una fuerza de decisión de cuando el peronismo está ganando de aglutinarse y salir a votar en contra. Entonces, la PASO siempre les fue mal al peronismo, por eso es un invento del peronismo para que le hagan mal al peronismo, al fin y al cabo, en términos electorales. Y estamos hablando, y por la segunda razón, de un contexto en el cual no había mucha estabilidad, ya sea económica como social, en las semanas previas, meses previos a la elección de octubre, y la estabilidad parecía condicionada. El gobierno logró muy bien condicionar que la estabilidad dependía de ellos. Entonces, si ellos no ganaban, iba a haber inestabilidad. Esto encima lo ayudó Trump cuando salió a decir en la conferencia que tuvo con Milei en Washington: si ustedes no ganan, no vamos a darles ninguna ayuda. Ujú. Entonces, ese combo de decir, che, el gobierno tiene que ganar porque garantiza la estabilidad, ya sea de una inflación en torno al 2-3% o de un dólar estable, bueno, para eso tiene que ganar Milei. Entonces, esta conjunción de dos factores, que por un lado el antiperonismo que se moviliza, más el votante que prefiere la estabilidad frente a no saber qué puede pasar, terminaron beneficiando al gobierno, terminaron beneficiando a Milei. ¿Crees que ese no se sabe qué puede pasar tiene que ver con que nadie sabe muy bien cuál es el plan económico, político, cultural del peronismo? Sí, coincido completamente. En todos esos puntos que acabas de mencionar, no hay una línea. Hoy en día el peronismo está en una disputa interna que parece más externa que interna, en el cual no se termina de definir ni el liderazgo
ni cuáles son los lineamientos base que van a seguir el resto de las candidaturas o dirigentes dentro del peronismo en prácticamente todos los estratos. Te estoy mencionando, no solamente la cabeza, que decís, sí, la cabeza como pensando en quién puede ser candidato a presidente en 2027. No, lo pienso en términos generales. O sea, en los eslabones más bajos también no termina de definirse una idea de qué es lo que tendría que ocurrir o qué es lo que tendría que hacerse en términos ideológicos y políticos con respecto al futuro del peronismo. Ujú. ¿Querés que pasemos un poquito más a lo económico? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Como ustedes consideren. Está bien, yo veo que te sentiste bastante cómodo analizando el escenario político y lo de la economía es un poco más duro. No, pero todo hace lo mismo. O sea, vos, como bien dijiste, yo soy sociólogo, también soy analista económico, centralmente porque intento intentar entender Ujú, lo que es la política argentina, y la economía es un ambiente más de la política ujú. argentina. Es un ambiente sumamente importante porque el centro de las discusiones políticas terminan pasando por la economía, al menos en los últimos 20, 40, 50 años. Entonces, ¿es una herramienta más o es un lugar más donde discutir? Ujú. Estamos hablando con Francisco Martinelli Massa, es sociólogo y analista económico e integrante de el CEPA. Francisco, hay una discusión permanente eh, desde que asumió Milei y que tiene que ver con que este modelo de dólar planchado, importaciones, dólar sin restricciones para que cualquiera compre o mande afuera, etcétera, no aguanta. Se vaticinaron 457 mil millones de veces estallidos y mega devaluaciones. La última antes de las elecciones, en donde finalmente Trump aparece para quizás evitar que eso suceda y después de que eso sucede, desde de que Trump da esa ayuda, el dólar sigue planchado, un crecimiento de bonos eh, inmoral, diría yo, post-electoral, cuando en realidad estaban todos comprando dólares porque nadie confiaba en que Milei iba a ganar como ganó. Eh, ¿Crees realmente que Milei no puede terminar los 2 años que le restan de mandato sin una devaluación? ¿O puede sostener el tipo de cambio durante estos 2 años que siguen? No, yo lo veo muy difícil que pueda sostener el tipo de cambio. A ver, cuando vos hablabas de la estabilidad del tipo de cambio y que el modelo no cierra, hay en varios puntos no cierra el modelo, pero vamos a quedarnos con lo que estuvimos los que mencionando, Ujú, que es con respecto a lo que sería el mundo dólar, por así decirlo. sí. Argentina básicamente genera dólares principalmente exportando y demanda dólares principalmente importando. O sea, lo estoy resumiendo a eslabones muy chiquitos de lo Ujú, que sería esto. sí. Cuando hablamos de que cierran en el mundo dólar, significa que Argentina tiene que entrar al menos la cantidad de dólares necesarios que tiene que pagar por importaciones, por pago de intereses de deuda, por pago de capital de deuda, por lo que fuere. O sea, esa cuenta tiene que dar al menos cero. Si no da cero, el resultado ¿cuál es? Que el Banco Central pierda reservas. Sí, que lo viene Entonces llega un pasando, punto ¿no? tal en el cual, claro, ¿qué es lo que estuvo pasando? Ahora el Banco Central en las últimas semanas, después de la elección, empezó a comprar de nuevo de apuchos, ¿no? Pero empezó a comprar de nuevo. Pero es lo que venía pasando. Por eso también se metió Bessent, el ministro de Sí. Economía o secretario del Tesoro de Donald Trump, a básicamente ayudar al gobierno de Milei. Puso alrededor de 2.000 millones de dólares para evitar que el tipo de cambio vuele por los aires o que se estrelle contra el techo de la banda, como había pasado cuando el gobierno vendió en 3-4 días más de 1.000 millones de dólares. Exacto. Bueno, papá Bessent te ayudó en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de que esto tiene que cerrar centralmente porque tiene que haber, tiene que generar la cantidad de dólares necesaria para poder abastecer los dólares que le hacen falta en la economía. Ujú, Y como bien dijiste, desde que vos hiciste la unificación cambiaria, vos tenés una demanda de dólares creciente en términos de compras de personas humanas. Nosotros estamos hablando de que las sí. personas humanas
compraron en tan solo, creo que son 5 meses, digo, de abril Sí, hasta octubre, que es el sí. último dato disponible, Sí. compraron más de 30.000 millones de dólares en ese pequeño periodo. Y estamos hablando que en octubre solamente la cantidad que compraron física, es decir, la cantidad de personas que salieron a comprar fueron 1.600.000. Ujú. No es que fue tanto, en un país que hay casi 47 millones de argentinos, 1.600.000 es una cantidad ínfima. Sí, los que ganan con este Comprar, modelo. claro, o sea, estamos hablando de que no llegaron nunca los 2 millones en en estos 4 años de lo que sería compras de billetes, o sea, de dólar físico Ujú. de las personas. Sí. Y sumado a eso, Milei está pasando por un proceso de reestructuración de la economía argentina o reprimarización de la economía argentina, en el cual la Argentina solamente tiene que producir lo que es competitivo para el mundo, algo que es un ideal irreal e infantil. ¿Por qué irreal e infantil? Porque no todos los países tienen las mismas características. Hay países que para producir las cosas que producen tuvieron que darle un proceso de maduración a cualquiera de las actividades. Yo digo cualquiera de las actividades porque no es solamente una cuestión de industria, sino que también, si querés decir, exportación de software, por decir algo. Sí. Bueno, cualquiera de estas actividades requieren tipos de maduración. Milei dice, ya está, con lo que estamos, compitamos, y ahí hay algo que ocurre a nivel internacional que es mucha competencia desleal o dumping. Que es, hay aquellos jugadores que tienen mucha fuerza en la producción de algunos productos o servicios, en los cuales, al tener costos tan bajos, porque haber estado tanto tiempo en el negocio, o pagar miseria, digo, para que la gente entienda, Claro, como hace China. textil, ropa, la ropa viene centralmente del sudeste asiático, y el sudeste asiático paga mano de obra esclava con prácticamente nulos derechos laborales. De derechos laborales me refiero a una RT, no te estoy pidiendo mucho más, o sea, prácticamente nulos. Entonces, contra ese costo es básicamente inviable cualquier producción nacional, no solo de Argentina, sino que también europea. Digo, para que se tenga una idea, cuando hablamos de regulación y restricción a nivel internacional de los productos que entran y salen, tiene que ver centralmente con el cuidado de la producción nacional. Ya mismo cuando salió a decir hace poco los aranceles que están metiendo, es para proteger la producción nacional. Entonces, el modelo de Milei no cierra, porque el modelo de Milei es solamente produzcamos materias primas. ¿Qué materias primas? Tenemos granito de soja, carne, ahora un poco de petróleo y gas, y ya estamos terminando de contar. Y con eso te tiene que alcanzar para sostener a la Argentina. Y que no llega, no llega. Y lo lamento. Ujú. Esa es la lógica de Milei. Y eso es un problema enorme. Eso yo entiendo que es un problema en términos sociales, pero una de las cosas que se repite todo el tiempo es que no le queda otra que devaluar, que no va a poder seguir sosteniendo este nivel de estabilidad de inflación y dólar. La devaluación, por lo general, dispara la inflación. Entonces, yo lo que creo, Francisco, es que, por supuesto que la economía no es una ciencia exacta, pero pareciera ser que todas las premoniciones acerca de que el modelo no aguanta, han fallado y sigue aguantando, y siempre hay algo en donde el gobierno nacional, con el JP Morgan o con quien sea, encuentra para que puedan seguir sosteniendo el tipo de cambio, importando, no importando, destruyendo la industria, etcétera, pero pareciera ser que y pongo el acento en esta palabra, es viable este modelo económico. Nos puede no gustar, pero pareciera viable. Mira, yo te acordás que antes mencioné hace unos minutos que tiene que dar cero este ingreso y salida de dólares. Bueno, ¿qué es lo que, comillas, lo vino haciendo viable? Lo digo con comillas. Fueron puentes, fueron salvatajes. Sí. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, el BESEN, el blanqueo, la liquidación anticipada de exportaciones del agro, todo eso son puentes, son salvatajes circunstanciales de un momento. Sí. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central y el Tesoro no tienen mucha cantidad de dólares encima hoy en día para hacer frente, por ejemplo, a todos los vencimientos de deuda que tiene el año que viene. Y el año que viene, para que se entienda, vence alrededor de 20.000 millones de dólares de deuda, o sea, capital más intereses, que tiene que pagar el Tesoro argentino. Hoy en día no los tiene. Con el Fondo Monetario, ¿no? Millones de dólares.
No, con el Fondo Monetario y con otros. Ujú. O sea, tiene deuda de títulos de deuda pública como Bonaires y Globales, tiene deuda con sus organismos, o sea, tiene una pelota muy importante y no llega a tener $1.000 millones en el Tesoro, me refiero al Ministerio de Economía, Sí. estoy sacando del Banco Central de acá, no llega a tener 1.000 millones para hacer frente a eso. Bueno, estamos hablando de un problema enorme. Entonces, hay muchos economistas, yo inclusive, que estamos saliendo a decir, che, muchachos, compren reservas, porque si no, cuando llegue el momento ese, va a haber un problemón. ¿Cuál es el problemón? Que no puedas hacer frente a las deudas. Yo solamente me estoy quedando en el mundo deuda, en este sentido, el mundo de deuda en moneda extranjera. Ujú. Como no puedes hacer frente, porque tienes un tipo de cambio que no te permite hacerte de muchas divisas, porque no podés comprar tanto, porque hay tanta demanda que lo que vos podés comprar es poquito en relación a lo que deberías comprar, eventualmente tenés que devaluar. O sea, evaluar, ¿qué significa? Que cuando la suma esta que estoy diciendo de lo que ingresa menos lo que sale, no da cero, da negativo, lo que tiende a pasar es que el tipo de cambio suba. Yo creo que más temprano que tarde, Sí. el gobierno tiene que devaluar centralmente para poder hacerse de dólares y para poder contener un poco esto que te dije de compra de billete, para poder reducirlo un poco, para poder reducir un poco las importaciones, para poder fomentar incluso las exportaciones. Tiene que hacer esto para que empiece a cerrarle más esta cuenta. Hoy en día no cierra, estamos viéndolo prácticamente día a día. Ese es el problema cuando Ujú. hablamos que nos cierra en términos de mundo dólar. Porque no se termina de alcanzar lo que necesita, y mientras más nos acerquemos al, creo que es el 9 de enero, sí, que hay que pagar los Bonaires y Globales, que son alrededor de 4.500 millones de dólares, ahí vamos a tener un problema mayúsculo si no llega a tener la cantidad de dólares necesarios. Por eso yo creo que puede llegar, comillas, a cerrar circunstancialmente si Besen lo salva en ese momento. Ujú. Pero si no lo salva, estamos hablando de un problema. Por eso, cuando hablamos de que cierran lo que no cierran dólares, estamos hablando de que el gobierno centralmente está pensando, al igual que antes de las elecciones, en mantener un dólar estable, principalmente para poder mantener una inflación estable. Le digo, esto lo sabe todo el mundo. En Argentina los precios están dolarizados en mayor o menor medida, más directa, más indirectamente. Entonces, como eso ocurre, el gobierno que dice, yo no quiero que suba el tipo de cambio porque me va a subir los precios, me va a subir la inflación. Y eso es algo que yo no quiero. Ujú. Entonces, como no quieren hacer eso, están básicamente sesgados con esta idea y que terminan por generarse un problema en que cierren dólares y terminan esperando que lo salve otro. Y ese que lo salve otro siempre es un problema porque todavía, por ejemplo, si bien Besen nos prestó en términos de un swap de monedas 2.500 millones de dólares, no sabemos cuáles son las condiciones. Cuando hablamos de la deuda con el FMI, esto también es para salvarnos en un momento, en un contexto determinado. Que el modelo sea sostenible implica de que vos generes el diaria, es decir, todos los meses, más dólares de lo que te demandan. Eso se llama en economía flujo. Es Ujú. decir, cuando vos tienes un flujo que te implica que vos generás más dólares de los que vos tenés que pagar, básicamente estamos hablando de un círculo virtuoso en el cual el modelo es sostenible, pero hoy día no estamos hablando de eso, porque estamos hablando de que es un modelo que requiere continuamente salvavidas. Ujú. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla. Un gusto. Buenos días, Ivano. Yo, al igual que vos, no soy economista de profesión, soy licenciado en ciencia política, pero quisiera profundizar un poco este debate que te plantea Gervasio, no para discutir contigo, sino para darle otra óptica y ver a ver vos qué pensás planteado el tema de este modo. Quizás la idea sea no pagar, que la Argentina no pague, que se endeude y que pague con otra cosa, que no sea dólares. En la reconfiguración internacional que Estados Unidos está piloteando, quizás el interés no sea que Argentina le pague la deuda, sino que la Argentina siga endeudada y le pague con otra cosa que no sean dólares. Bueno, la idea que tiene Javier Milei, que tiene el equipo económico, que lo mencionaron varias veces, es que ellos intentan, o van a intentar, que cuando llegue el vencimiento de la deuda, digo, ya sea en enero o en los meses posteriores, para pagar esa deuda tengan un riesgo país bajo que les permita refinanciarla, es decir, pedir dólares a una tasa de interés más elevada de la que están pagando para poder pagar esta deuda que les vence ahora.
Ese es el objetivo que tienen. El problema es que todavía no están en esa zona para poder llegar a hacerlo y no se sabe todavía si van a poder refinanciarlo. Entonces estamos hablando de una especulación en ese sentido. Sí, ahí yo hace poquito estuve en Perú, ¿no? Estuve en la ciudad de Lima. Y yo vine con la sensación de que ese es el futuro de la Argentina, ¿no? Sí, yo opino igual. Una sociedad sin gobierno, con una masa precarizada, sobreviviendo, y una pequeña minoría que tiene dinero y puede consumir. La Argentina se está acercando a pasos agigantados a esa situación. Y yo, desde la más absoluta ignorancia económica, digo, da la sensación también de que la deuda puede ser infinita. Es decir, que hoy el sistema financiero puede fabricar deuda de manera exponencial, nunca cobrarla y mantener a los países dentro de un esquema de subordinación que le permite ejercer un poder que no es solo económico. Y también la Argentina tiene recursos estratégicos que hoy a Estados Unidos, a las empresas norteamericanas, a Estados Unidos le interesan, y quizás llegue un momento en donde la deuda comience a pagarse con recursos naturales, con infraestructura, con cosas que no son necesariamente dólares. Yo lo que creo son dos cuestiones. La primera es esto de deuda que decís prácticamente impagable, ya está. Ya la generó Macri, o sea, se generó en los 90, se pagó durante el kirchnerismo, volvió a incrementarse con Macri, está volviendo a incrementar Milei, bueno, caput, ¿no? Tiene más lejos. Sí. Ya esa deuda ya está. Entonces, siempre es, o sea, a Caputo le explotó la bomba que él mismo puso, en pocas palabras, de que es ver cómo hago para poder afrontar estos vencimientos. Eso es un condicionamiento. Eso que está diciendo es verdaderamente un condicionamiento porque significa que yo no puedo destinar más dólares a, por ejemplo, compro más maquinaria de equipos para mejorar la producción local, por decir algo, lo tengo que destinar a pagar deuda que pidió otro para un fin que no es productivo, sino que es meramente especulativo. Esta rueda de deuda por deuda misma casi, lo cual es un problema enorme y es un condicionamiento enorme. Y la segunda, yo no creo que el pago de la deuda vaya a ser con, por así decirlo, con tierras argentinas, con recursos argentinos. Yo creo que eso viene más del lado del acuerdo con Estados Unidos. Este acuerdo que anunció Estados Unidos, porque todavía en Argentina no dijeron nada, o sea, no leímos ningún texto más allá de la carilla que publicó la Presidencia de la Nación que decía, vamos a hacer un acuerdo con Estados Unidos y se terminó. Estados Unidos en la Casa Blanca, la sitio web de la Casa Blanca publicó detallado una cantidad de puntos que Argentina tendría que cumplir, porque de ellos casi nada, que Argentina tendría que cumplir al respecto del acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, entre esas cuestiones está ver qué hacer con el tema de las tierras raras argentinas, en particular el litio, dándole preferencialidad a Estados Unidos. Entonces yo creo que no se van a pagar con tierras o con recursos para las empresas. Sí se les va a dar un marco, o se les está queriendo dar un marco, en el cual las empresas estadounidenses sean solamente beneficiadas en los recursos que están interesados. Francisco, se nos fue el tiempo, estamos cerrando ya el programa, te agradecemos muchísimo, teníamos pendiente charlar con vos. Y te agradecemos en serio por esta conversación, ojalá podamos charlar nuevamente y te mandamos un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes. Sí, por supuesto, cuando ustedes quieran, volvemos a conversar. Muchas gracias, Francisco. Saludos. Era Francisco Saludos. Martinelli Massa, sociólogo y economista del CEPA. Silvano, nos estamos yendo. ¿Alguna reflexión final? No, Patria. O muerte.